Hola, buenos días a todos, buenas tardes. En breves instantes comenzará el webinar. Vamos a dejar 2 minutos para que se puedan unir más personas y en breve iniciaremos. Buenos días, Junet. En un minuto comenzamos. Vamos a esperar que se vayan uniendo. Acaba de llegar más gente. Buenos días, Mariana. Buenos días, Jorge. Buenos días, Felipe. Bueno, vamos a comenzar con la introducción. Buenos días y buenas tardes a todos los que nos escuchan desde Europa. Mi nombre es Cristina Kinson y soy responsable de comunicación digital en Procicla. En breves instantes iniciaremos un webinar de fundamentos de modelación y simulación fluidodinámica. Será presentado por mis compañeros de Procicla, el doctor Andrés Donoso Bravo, ingeniero bioquímico y doctor en Ciencias de la Ingeniería por la Universidad Católica de Valparaíso, de Chile. Por otro lado, tenemos a la doctora Constanza Sadino Riquelme, ingeniera civil en biotecnología por la Universidad de Chile y doctora en ingeniería química por la Universidad de Alberta, de Canadá. Ambos poseen amplia experiencia en modelación y simulación de procesos, así que esperamos que este webinar les sea muy útil. Primero les voy a hacer una breve introducción sobre Procicla para que nos conozcan un poco más. Procicla es una empresa fundada en 2008 con sede en Santiago de Chile y con oficinas en Barcelona, en España. La empresa está especializada en ingeniería agroindustrial, consultoría y tecnología medioambiental, con un fuerte enfoque en la gestión y el tratamiento de residuos. Nosotros impulsamos la economía circular y las soluciones contra el cambio climático a través de investigación y desarrollo, educación ambiental y servicios ambientales, ofreciendo herramientas biotecnológicas y de ingeniería avanzada para la transformación de residuos orgánicos en recursos y energías renovables. A continuación, les mostraremos en pantalla una serie de instrucciones para que puedan hacer preguntas durante la sesión e interactuar con los ponentes, ¿de acuerdo? Si alguien tiene cualquier problema durante la sesión, por favor, escríbanlo en el chat general. Si nos oyen y ven todo correctamente, por favor, confirmen. Bien, tendremos 3 turnos de preguntas durante esta sesión, de unos 10 minutos cada turno. En el panel derecho de su pantalla, de color negro, pueden observar que hay 3 iconos. El primero de mensajes, que les está mostrando el compañero, es para el chat general, donde pueden dejar cualquier cuestión o duda, sobre todo dudas técnicas que tengan respecto al webinar. El segundo, donde ven las letras Q y A, es para preguntas. Aquí es donde podrán dejar sus preguntas para los ponentes e interactuar con ellos. Las preguntas serán proyectadas en pantalla una a una y las responderemos en orden de llegada. Asimismo, lanzaremos encuestas sobre CFD para conocer mejor cuáles son sus intereses y guiarles en las dudas que les puedan surgir. Las encuestas las encontrarán en este tercer botón de las 3 barras que ven en la pantalla y allí podrán votar
y dejar sus respuestas. Si tienen cualquier problema técnico, de nuevo, por favor, escríbanlo en el chat general. Les podemos responder con un mensaje privado y ayudarles. Muchas gracias a todos. Le paso la palabra a mi compañero Andrés Donoso. Muchas gracias, Cristina, por la introducción. Bienvenidos a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén. Sí, soy Andrés Donoso, responsable del área de modelación y simulación en Procicla e investigador senior del tema. Estamos muy contentos de poder tenerlos aquí en este espacio y en este evento que hemos querido ofrecerle a todos ustedes. Bueno, este webinar contará de 5 partes. Una primera parte donde hemos hecho la bienvenida y haremos una introducción del tema del CFD y de modelación en general. Una parte 2, donde hablaremos sobre los principios de CFD, seguido de la explicación de cuál es el flujo de trabajo que se requiere llevar a cabo para contar con un prototipo virtual basado en modelación CFD. Luego hablaremos de los software que existen para poder resolver este tipo de problemas. Y finalmente una parte 5 donde les mostraremos un par de casos de estudio que buscarán ejemplificar todo lo que se explicó anteriormente y ustedes puedan tener una mejor visión de lo que buscamos con este tipo de modelación. El área de modelación y simulación de Procicla, ModSim, como la llamamos, busca identificar y resolver desafíos que enfrenta la industria. Y estos desafíos los buscamos enfrentar mediante la aplicación de herramientas computacionales que nos permitan desarrollar este prototipaje y pilotaje virtual de procesos. Esa es un poco nuestra principal misión y nuestra labor. Ahora, todo este trabajo tiene como pilar fundamental mejorar la sostenibilidad ambiental y circularidad de los procesos industriales. El mundo se encuentra en un momento clave de lucha frente al cambio climático, entonces nuestro pilar fundamental para llevar a cabo todo esto es mejorar los aspectos de sostenibilidad y circularidad. Entrando ya en materia específica, es importante que tengamos conocimiento de lo que queremos decir cuando hablamos de modelación matemática. Existen diferentes definiciones. Una de las que más aprecio es que podemos definir modelación matemática como una representación de los aspectos esenciales de un sistema o un sistema que va a ser construido, el cual presenta conocimiento. Y este conocimiento representado puede ser utilizado, ¿vale? Es una definición de un autor de hace bastantes años atrás, pero creo que explica de buena manera y de forma concisa lo que es modelación matemática. Dicho esto, es importante siempre tener en cuenta que cualquier ejercicio de modelación, de representación de un sistema, va a ser una abstracción de la realidad. No va a ser la realidad, sino que va a ser una parte de ella. ¿Por qué una parte? Porque cualquier modelo que represente un sistema o un proceso va a tener suposiciones en su formulación. Y esas suposiciones van a implicar que uno debe simplificar y o modificar el sistema. Por tanto, va a ser una abstracción de la realidad. Hay una frase bastante conocida en este campo, de que todos los modelos están equivocados. Por definición, todos los modelos están equivocados, pero algunos de ellos pueden ser útiles. Y eso es muy cierto. Y creo que esta ecuación que está aquí, que les presento y que me imagino que muchos de ustedes deben conocer, o al menos haber visto por ahí, es el ejemplo más claro de esta expresión. Esta es una ecuación ideal, es decir, es una ecuación equivocada, porque no se da en ninguna condición, que es la ecuación de los gases ideales, pero la usamos, porque en muchas ocasiones nos es útil. ¿Ya? A pesar que esté equivocado el modelo, en muchas ocasiones nos acercamos a esa condición teórica y nos es útil, y la usamos, digamos, en muchas aplicaciones de ingeniería. ¿Qué es simulación? Muchas veces se usan como sinónimos o se tienden a confundir lo que es modelación y simulación. Y sí, están íntimamente relacionados, pero digamos que la simulación es la explotación del modelo creado. Es decir, para hacer simulación necesito un modelo, pero para hacer modelación no necesito necesariamente simular. Puedo llegar solamente a la
a la creación del modelo, es decir, el ejercicio de modelación sin seguir adelante. No tiene mucho sentido llegar solo ahí, pero podría eventualmente hacerlo. Esas son un poco las diferencias que existen entre estos conceptos. Tipos de modelos que tenemos. Principalmente hay dos mundos. Están los modelos fenomenológicos y los modelos mecanísticos. Principal diferencia. Los modelos fenomenológicos solamente se preocupan de los datos, es decir, me preocupo en correlacionar una cierta cantidad de datos de entrada con unos datos de salida. Yo me preocupo, mi principal objetivo es crear un modelo con capacidad predictiva considerando esos datos de entrada. Es decir, que con los datos de entrada yo pueda predecir lo que va a salir de mi sistema. No me interesa lo que está ocurriendo dentro del proceso, lo trato como una caja negra y yo genero correlaciones, regresiones, expresiones empíricas, estadísticas, redes neuronales. Bueno, hay muchos enfoques donde se mueve sobre todo los conceptos como Machine Learning o inteligencia artificial. ¿Ya? Cubren el área de modelación fenomenológica. Por otra parte, tenemos modelos mecanísticos, y estos modelos mecanísticos se basan en principios. Yo abro la caja negra y la dejo más transparente, con lo cual yo analizo los fenómenos físicos, físico-químicos, biológicos que hay dentro de este proceso, y a partir de ahí yo formulo ecuaciones. Entonces, todas las ecuaciones que se formulan se basan en los principios que están teniendo lugar dentro de mi proceso. También existe modelación híbrida, es decir, se toman elementos mecanísticos y también elementos fenomenológicos dentro de la formulación del modelo. ¿Vale? Entonces, ese es un poco el universo general de modelos que existen. En este caso, en lo que implica este webinar, nos vamos a concentrar en modelos mecanísticos, es decir, nos interesa saber cuáles son los principios que están dentro de estos procesos, en bioprocesos, que es lo que nos vamos a enfocar en este webinar, ¿vale? Con respecto a modelos mecanísticos, ahí mencionamos tres tipos de modelos mecanísticos que se pueden basar en ecuaciones algebraicas, ecuaciones diferenciales ordinarias o ecuaciones diferenciales parciales. Ecuaciones algebraicas. Por ejemplo, si yo considero que mi sistema, mi proceso está en estado estacionario, es decir, las variables están estables, no cambian en el tiempo, yo puedo generar un set de ecuaciones algebraicas, donde el tiempo no es una variable, y puedo tener una formulación mecanística de mi sistema. Obviamente me está dando una información que es bastante acotada a un momento de operaciones fijo, que es el momento de estabilidad, que sabemos que es difícil de obtener en cualquier proceso. Pero bueno, es una visión mecanística simple, pero es mecanística al fin y al cabo. Si consideramos ecuaciones diferenciales ordinarias, bueno, aquí la variable tiempo ya no se considera invariante, todas las variables de mi sistema dependen ahora del tiempo, ya considero un estado transitorio de mi sistema, donde vemos expresiones de este tipo, y lo que sí consideramos que es homogéneo. Las variables se mantienen de forma homogénea en cualquier parte de mi proceso, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, podemos obtener resultados como este, donde observamos diferentes variables de mi proceso, productos, sustratos, concentración de algún metabolito, etcétera, cómo evoluciona en el tiempo de operación de mi sistema, de mi reactor. Un tercer enfoque, más complejo, por supuesto, es el enfoque con ecuaciones diferenciales parciales, donde no solamente consideramos la transitoriedad, es decir, la variación temporal de mi sistema, sino que también añadimos la variación espacial, es decir, todas las variables tienen una dinámica, no solo en el tiempo, sino que también en el lugar que ocupan dentro de mi sistema, de mi reactor. Aquí ya resolvemos la ecuación, por ejemplo, de Navier-Stokes, con su variación espacial de las variables involucradas, y podemos obtener figuras como las que se presentan acá y que veremos más adelante en más detalle, ¿vale? Donde analizamos la variación espacial de ellas y su dinámica. En este caso, con un modelo mecanístico basado en ecuaciones diferenciales parciales, nosotros normalmente podemos
obtener representaciones en 2 dimensiones y 3 dimensiones de nuestro proceso. Esa es una gran ventaja. Obviamente trae un costo computacional más elevado que un enfoque algebraico o de ecuaciones diferenciales ordinarias, y también lo comentaremos más adelante. Pero llegamos a poder obtener una representación que se acerca mucho al sistema físico real, el cual nosotros nos interesa modelar. Y aquí entra un concepto que está bastante, ha cobrado bastante relevancia en el último tiempo, que es el concepto de gemelo digital. Ha aumentado de forma considerable los digital twins, lo pueden haber visto por ahí o escuchado, hay seminarios, hay revistas que se dedican a esto. Y algo interesante es que si analizamos el número de publicaciones que mencionan la palabra gemelo digital en su título o en su abstract, podemos ver que hasta el 2016 no había ni siquiera 10 publicaciones al año que mencionaran la palabra gemelo digital. Pero en el 2017 en adelante, o sea, es un crecimiento explosivo, totalmente exponencial, y cuando cosas así ocurren, uno se pregunta si no es simplemente una palabra de moda. ¿Por qué una palabra de moda? Porque en muchos casos no existe una clara diferencia entre lo que es un modelo y un gemelo digital. Y los modelos se vienen haciendo modelos matemáticos de hace muchísimos años. Entonces, ¿cuál es la real diferencia? ¿O es solo algo que es pasajero y es una palabra a buzzword, como se dice, ¿cierto? Una palabra de moda. Ahora, este es un tema bastante grande, no vamos a entrar en mucho detalle en lo que es un gemelo digital, pero si vemos diferentes definiciones de lo que explican el concepto de gemelo digital, podemos decir que un modelo digital posee el modelo de un objeto, es decir, un prototipo, para ayudar en su diseño, un conjunto de datos en evolución relacionados a este objeto, y una forma de actualizar o ajustar dinámicamente el modelo con los datos. Entonces, lo que podemos decir que lo que diferencia un gemelo digital de un modelo tradicional es que tenemos la representación de nuestro objeto, nuestro sistema, de forma real. Entonces, eso es lo que podríamos decir que diferencia un gemelo digital de una modelación tradicional. Ahí sugerimos una referencia si quieren mirar, porque es un tema controversial en la actualidad. De ahora en adelante, en el webinar, para que continúe con las siguientes partes, voy a dejar con ustedes a mi colega María Constanza Sadino. Ella es quien es experta en modelación fluidodinámica y les contará un poco ya sobre los principios de SFD y su aplicación. Por favor, Connie, voy a dejar de compartir pantalla. Un segundo. Vale. Es todo tuyo el escenario. Estoy compartiendo pantalla. Andrés, muchas gracias por la introducción. Yo veo que está pestañeando la imagen, no sé si ustedes ven lo mismo. Sí, voy a intentar de nuevo entonces. Ahí sí. Ya. Bueno, Andrés, gracias por la introducción. Ahora nos adentraremos en el tema de modelamientos CFD para la construcción de prototipos virtuales y partiremos revisando brevemente qué es CFD. Bueno, CFD proviene de las siglas del concepto en inglés Computational Fluid Dynamics, que se traduciría a fluidodinámica computacional, y nos permite resolver y analizar sistemas físicos donde hay flujo de fluido, ya sea gas, líquido o algún líquido particulado. Primero, el sistema físico se representa mediante las ecuaciones de fenómenos de transporte que se derivan de los balances de masa, momentum y energía. Luego, el sistema de ecuaciones se resuelve mediante métodos numéricos utilizando ya sea elementos finitos, volúmenes finitos o diferencias finitas. Estos métodos requieren una discretización del espacio y el tiempo para obtener una solución aproximada del sistema de ecuaciones. Y finalmente, el sistema de ecuaciones discretizado se resuelve mediante algoritmos, los cuales se implementan en sistemas computacionales.
Por lo tanto, para resolver un modelo CFD necesitamos de un computador. Si el modelo es muy complejo, nos podría tomar años, inclusive décadas, resolverlo en nuestro computador personal. Entonces, en ese caso, necesitamos de un clúster de computadoras de alto rendimiento para resolverlo mediante computación paralela. En el proceso de abstracción de la realidad, como mencionaba Andrés, desde el sistema físico a nuestro modelo CFD, tenemos una sumatoria de simplificaciones y suposiciones que van añadiendo error a la solución final. Tenemos errores de modelación, por ejemplo, cuando por simplificación asumimos que la temperatura se mantiene constante y es homogénea para eliminar el tema del balance de energía. También tenemos errores de discretización, que van a depender de qué método utilicemos para realizar la discretización, si ya sea elementos finitos, volúmenes finitos, diferencia finita. Luego tenemos errores de la solución, que va a depender del solver que utilicemos para resolver el modelo. Y todos estos errores no se pueden eliminar, solamente podemos intentar minimizarlos durante la construcción del modelo CFD para tratar de obtener una solución lo más precisa posible. Muchas veces el costo de minimizar este error implica incurrir en un mayor costo computacional. Por lo tanto, más adelante, cuando revisemos las etapas de construcción del prototipo virtual, repetiremos muchas veces la idea del balance entre la precisión del modelo y el costo computacional. Bueno, a continuación, en la pantalla les vamos a compartir la primera encuesta del webinar. La primera pregunta es, ¿tenían conocimiento de la existencia de CFD anteriormente? Y nos pueden compartir su respuesta si es que conocían de CFD anteriormente o si es primera vez que lo escuchan ahora en el webinar. Y bueno, les invitamos a contestar. Andrés, creo que podríamos compartir la respuesta. Bueno. Continuamos entonces. Muchas gracias a todos los que contestaron la encuesta. Y bueno, ahora que sabemos qué es CFD, ahondaremos en cómo construir el prototipo virtual. Entonces, primero haremos una revisión general de todas las etapas y luego iremos profundizando una a una. Entonces, lo primero que se requiere para construir un prototipo virtual es el preprocesamiento, que implica construir la geometría del sistema físico, y luego implementar el mallado para esa geometría. El mallado, cuando me refiero al mallado, me refiero a la discretización del espacio, del dominio computacional de la geometría. Luego hay que especificar los modelos que van a representar nuestro sistema físico y también definir las condiciones de borde y condiciones iniciales que son necesarias para resolver el sistema de ecuaciones. Posteriormente, viene toda la etapa de la solución, que es definir los solvers que utilizaremos para resolver, y también necesitamos saber cómo vamos a evaluar si nuestro resultado está convergiendo y si también la solución es estable numéricamente y si que nos da valores que sean físicamente razonables. Luego de obtener la solución, necesitamos postprocesar los datos. Entonces aquí necesitamos saber qué variables nos interesa analizar y cómo podemos, por ejemplo, hacer la visualización de esas variables. Y finalmente, después del postprocesamiento, viene la etapa de verificación y validación para evaluar si la solución del modelo CFD es independiente de la discretización que hayamos hecho del espacio y del tiempo, y también para saber si ese modelo representa adecuadamente el sistema físico que queremos estudiar. Entonces, antes de empezar a detallar cada una de estas etapas, voy a contextualizar el primer caso de estudio, que es la producción de alginato, porque muchos ejemplos que iré dando van a estar dirigidos a este caso en particular. El alginato es un biopolímero que es secretado por una bacteria. Su producción, en este caso, fue estudiada en un reactor BAT con agitación y aireación. El biopolímero, cuando es secretado y se acumula en el medio de cultivo, induce a un aumento de la viscosidad de este medio de cultivo y también a un cambio de la rheología. ¿Ya? Y estos cambios
perjudica la transferencia de masa y calor en el sistema y por lo tanto perjudica la producción misma del alginato. Entonces, a ver, si es que podemos ver los videos. Ahí sí. Como podemos ver en el video, al inicio del proceso versus al final del proceso podemos ver un cambio en el movimiento del fluido. Y esto está provocado por justamente esta variación en la viscosidad, este aumento en la viscosidad y estos cambios en la reología. Entonces, la idea de utilizar el CFD es construir un prototipo virtual de este fermentador y entender los cambios que ocurren en la fluidodinámica del sistema debido al aumento de la viscosidad y al cambio de la reología. Debido a la dificultad que implica acoplar la fluidodinámica del reactor con la cinética del proceso, se utilizó como estrategia de investigación utilizar 3 fluidos abióticos para representar 3 etapas de la fermentación con distintas concentraciones de alginato. Entonces utilizamos agua para representar la fluidodinámica del sistema al inicio de la fermentación y utilizamos 2 fluidos no newtonianos basados en una solución de goma xantana para representar una etapa intermedia y una etapa final de la fermentación. Gracias a esta estrategia de estudio, además de eliminar la variable de los microorganismos que es difícil de manejar en la simulación, nos permite además estudiar por separado los factores de la agitación y la aireación y por lo tanto entender mejor cuál es el resultado de su interacción. Experimentalmente todos estos factores nosotros los estudiamos enfocándonos en la variable del torque, que la caracterizamos para los distintos fluidos, las distintas condiciones de operación, con y sin aireación, para poder entender cómo la viscosidad afectaba al sistema. Bueno, ahora que conocemos el contexto del caso de estudio en el cual basaremos la mayoría de los ejemplos, vamos a profundizar sobre las etapas que se requieren para construir el prototipo virtual. Entonces, primero el preprocesamiento. Como mencionaba antes, lo primero es construir la geometría. En la foto vemos un fermentador que está equipado con 3 agitadores. Y lo primero que uno podría hacer es construir un modelo computacional que represente el fermentador con todos sus detalles. Sin embargo, este no es el modelo computacional que nos sirve para CFD. ¿Por qué? Porque el modelo de la geometría que nos sirve para CFD, primero, debe representar el volumen que ocupa el fluido. Por lo tanto, elementos como el soporte del reactor no nos aportan en ese sentido. Segundo, se deben eliminar detalles de la geometría que vayan a implicar un refinamiento del mallado, que lo vamos a ver en el siguiente punto, que sea excesivo, porque al refinar el mallado lo que estamos haciendo es aumentar el costo computacional. Entonces, si eliminamos detalles de la geometría, como por ejemplo tornillos, podemos reducir ese costo computacional y además, por ejemplo, un tornillo probablemente no nos va a significar una diferencia significativa en la solución final. También se debe considerar al momento de construir la geometría los requerimientos de los modelos que vamos a utilizar para construir el prototipo virtual. En este caso, como queremos simular el movimiento de los agitadores, necesitamos subdividir la geometría, como se ve acá, con unos cilindros que vayan individualizando cada agitador, porque estos cilindros nos van a permitir después poder definir un marco de referencia para simular el movimiento de los agitadores. Y por último, a veces también necesitamos considerar qué estrategia vamos a utilizar para la implementación del mallado, ya que eso puede requerir que necesitemos hacer algunas subdivisiones de la geometría que nos faciliten la implementación de esa estrategia. Entonces, como les mencionaba, tenemos que eliminar ciertos elementos de la geometría para implementar el mallado. Sin embargo, al simplificar la geometría, siempre nos debemos preguntar cómo eso va a afectar a la solución de la simulación. En el caso de estudio de la producción de alginato,
tenemos la posibilidad de representar el reactor sin las sondas que se utilizan para medir la temperatura, el pH o realizar la toma de muestras, o con las sondas. Y esta es una simplificación que es bastante común en la literatura científica, pero que muchas veces no se evalúa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo esto afecta? ¿Cómo esto cambia la predicción del sistema? Y aquí podemos ver en la imagen a la derecha que con las sondas obtenemos un contorno de velocidad distinto cerca del agitador cuando lo comparamos con el resultado que se obtuvo sin las sondas. Y por lo tanto, si utilizamos la geometría sin las sondas y queremos estudiar el sistema con las sondas, podríamos estar obteniendo conclusiones erróneas. Ahora, esto se debe tener en cuenta al construir la geometría de un modelo CFD, y siempre debe haber un balance entre simplificar la geometría para reducir los costos computacionales que implicará posteriormente el mallado, por ejemplo, pero también debemos conservar la información que sea relevante para el objetivo del estudio. Entonces, eliminar la sonda o dejarla no es que una solución sea correcta y la otra incorrecta, sino que va a depender de cuál es el objetivo del estudio, si es que las dejamos o no, si es que estamos dispuestos a pagar el costo computacional. Entonces, una vez que tenemos la geometría, debemos implementar el mallado. En la figura estoy mostrando el mallado del reactor con 3 agitadores y pueden ver 2 planos del mallado. Uno que es vertical, que cruza la mitad del reactor, y otro que es horizontal y que cruza uno de los agitadores del sistema. Y en la figura podemos ver 2 tipos de mallado. Uno construido solo con tetraedros y el segundo construido con una mezcla de tetraedros con hexaedros. Ya, un mallado compuesto únicamente por hexaedros es muy ventajoso en comparación a un mallado con solo tetraedros, ya que los hexaedros tienden a alinearse con el flujo del fluido y por lo tanto podemos obtener una solución precisa con un menor costo computacional. Sin embargo, la implementación de un mallado con hexaedros no siempre es posible en todo el dominio, debido a las irregularidades de la geometría. Y por eso, por ejemplo, en este caso, se implementaron tetraedros en torno a los agitadores. Y se implementaron hexaedros en todas las otras zonas en donde la geometría es mucho más regular. Por lo tanto, en el caso del mallado con solo tetraedros, o en estas zonas en donde tenemos tetraedros en el segundo mallado, lo que necesitamos hacer es un refinamiento mayor que las zonas con hexaedros, porque los tetraedros en general vienen acompañados con difusión numérica o difusión artificial, que significa que artificialmente suavizan los gradientes, y por lo tanto para evitar eso necesitamos más elementos. Entonces, eso implica un mayor costo computacional a la vez. Por eso siempre debemos encontrar idealmente un balance entre implementar hexaedros y tetraedros. Bueno, finalizando esta parte de la preparación de un prototipo virtual, les vamos a compartir la segunda encuesta, que dice, ¿conocen algún proceso o sistema que podría ser modelado mediante CFD? Entonces los invitamos a contestar. Muchas gracias a todos los que contestaron la encuesta. Ahora continuaremos con la presentación. Bueno, ya sabemos construir la geometría, sabemos construir el mallado, ahora tenemos que definir los modelos con los cuales vamos a representar el sistema y especificar las condiciones de borde e iniciales. Entonces, existen distintos modelos que podemos utilizar para caracterizar el sistema físico, dependiendo cuál sea la aplicación final que le vayamos a dar al prototipo virtual. Entonces, por ejemplo, si nuestro sistema físico está en régimen laminar o turbulento, vamos a elegir un modelo distinto. Si tenemos un fluido newtoniano o no newtoniano, también vamos a tener que seleccionar un modelo distinto. Si el sistema es de una fase o multifásico, también vamos a requerir definir un modelo distinto.
Si queremos incluir, por ejemplo, la cinética de una reacción, o si queremos simular el movimiento de un trazador, vamos a necesitar incluir un modelo de transporte de especies. Si nos interesa saber distribución de perfiles de temperatura, vamos a necesitar incluir el modelo de energía. Y también en todas las simulaciones, en todos los modelos, vamos a necesitar definir si queremos que se resuelva de manera estacionaria o transiente. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es revisar algunos ejemplos prácticos de cómo se seleccionan estos modelos y algunas ventajas y limitaciones que se presentan en algunos casos. Ya. En el caso del régimen de flujo, para definir si necesitamos un modelo laminar o turbulento, nos basaremos en un criterio que se basa en la física del sistema en base al número de Reynolds. Ahora, si nuestro régimen de flujo es turbulento, deberemos definir qué modelo de turbulencia vamos a utilizar. Y para ello los criterios de selección ya no se basan tanto en la física del sistema, sino que se basan en cuál es el objetivo del estudio que estamos realizando, qué tan complejo es el sistema y cuál es nuestra capacidad computacional. Por ejemplo, si el sistema que estamos estudiando es muy complejo, probablemente K nos va a otorgar un beneficio en cuanto a que la estabilidad numérica que tiene es mucho mayor en comparación a si queremos utilizar Reynolds Stress o LES. Si tenemos un modelo en donde nos interesa conocer con detalle cómo es la turbulencia del sistema, probablemente nos convendría más utilizar un modelo LES que lo que hace es resolver todas las turbulencias del sistema, nos las entrega de una manera bastante precisa. Sin embargo, eso va a ser en base a un costo que es un mayor costo computacional. Ahora, si queremos ese detalle de la turbulencia, pero no tenemos como la capacidad computacional para utilizar LS, quizás tendremos que encontrar un balance y utilizar Reynolds Stress. Entonces, esto no es que un modelo sea correcto o incorrecto o exista como el modelo mágico universal, sino que hay que encontrar un balance entre todos estos criterios. Y para ejemplificar aquí, voy a mostrar un gráfico que tiene que ver con la producción de alginato. Esto es el sistema con agua, se simuló y se monitoreó el torque y se usaron dos prototipos virtuales para ello. Uno con el modelo K epsilon y otro con el modelo K omega. Y podemos observar que el modelo K epsilon muestra mayores oscilaciones del torque que el modelo K omega. Y esto tiene que ver con que el modelo K epsilon presenta mayor difusión numérica, mayor difusión artificial. Entonces el modelo K epsilon lo que hace es suavizar los gradientes y por lo tanto por eso con K omega vemos mayores oscilaciones que con K epsilon. Nuevamente, esto no implica que un modelo esté bien y otro modelo esté mal, sino que va a depender del objetivo del estudio que estemos realizando, cuál modelo vayamos a utilizar. Bueno, en otro ejemplo de selección de modelo, sería si tenemos, en este caso, como en el contexto del caso de estudio de la producción de alginato, tenemos un modelo con un líquido, ¿cierto?, el medio de cultivo, y tenemos aire en el espacio de cabeza. Entonces, para simularlo, utilizamos un modelo multifásico. Ahora, ¿qué modelo utilizar? Nuevamente vienen los criterios que debemos considerar, que es la complejidad del sistema, el objetivo del análisis y la capacidad computacional. Entonces, por ejemplo, el modelo Eulerian nos permite predecir una interfase entre líquido y aire que está bastante definida, mientras que el modelo Mixture resuelve la misma interfaz y la misma interfase con mayor dispersión. Entonces, nosotros, por ejemplo, podríamos decir, bueno, entonces usemos el modelo Eulerian que pareciera predecir mucho mejor esta interfase. Sin embargo, debido a la complejidad del sistema agitado que tenemos, el modelo Eulerian presenta problemas numéricos y predice valores de velocidad que son significativamente más altas que la velocidad máxima que debería presentarse en el sistema. En este sistema agitado, la velocidad máxima está cerca de los agitadores y está en torno a 2-3 metros por segundo,
pero el modelo nos indica velocidades de 20 metros por segundo. Entonces, claramente tiene un problema numérico que no se pudo resolver debido a la complejidad del sistema y por lo tanto se decide utilizar el modelo de mezcla mixto. Un último ejemplo de la selección del modelo también lo vamos a basar en la producción de alginato y tiene que ver con cómo simulamos el movimiento del agitador. Existen dos modelos para ello, MRF y SM. Estas siglas se basan por los nombres en inglés de los modelos. El modelo MRF lo que hace es considerar el agitador en una única posición y estima valores promedios que se obtendrían con el movimiento del fluido provocado por la agitación. Mientras que el modelo SM lo que hace, de hecho, es mover este cilindro pequeño que les contaba en la geometría, que el cilindro que se construye en torno a los agitadores. Bueno, lo que hace es mover ese agitador, lo va rotando, de acuerdo a la velocidad de agitación del sistema, y por lo tanto nos permite obtener las velocidades en torno al agitador en manera transiente. ¿Cómo afecta eso a la solución? Bueno, aquí vemos dos gráficos. El punto 9 es un punto que está más cerca de la pared que del agitador, y el punto 7 es un punto que está más cerca del agitador que de la pared. Y podemos ver en ambos casos que el modelo SM fue capaz de capturar estas oscilaciones de velocidad que nosotros esperaríamos observar debido a que las paletas del agitador tienen un movimiento, ¿cierto?, que pasan periódicamente por el punto. En cambio, el modelo MRF nos entrega un valor constante. Entonces, dependiendo del uso que nosotros le queramos dar al modelo, puede ser que un modelo MRF o SM sea mejor que el otro. En nuestro caso, que queríamos estudiar la mezcla del sistema, nos quedamos con el modelo SM, ya que la mezcla depende principalmente justamente de estas oscilaciones de la velocidad que provocan las paletas del agitador. Y por lo tanto, si usábamos el modelo MRF, íbamos a perder mucha información para el objetivo de nuestro análisis. Una vez que hemos definido cuáles son los modelos que van a caracterizar el sistema, debemos especificar las condiciones de borde y de inicio con las que vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Y aquí nos debemos hacer preguntas como, por ejemplo, en este tanque, consideremos que tenemos un sistema de una fase, tenemos solo el líquido. Entonces la superficie de arriba debemos definir si va a representar la tapa del tanque, es decir, que la tapa está en contacto con el líquido, o si va a representar lo que sería aire, o sea que el tanque está abierto y el líquido está en contacto con aire y no hay resistencia al movimiento. Estas dos opciones nos van a entregar una solución final distinta. También para la condición inicial, por ejemplo, podríamos partir simulando el sistema en reposo. Ahora, como hay modelos, por ejemplo, modelos de turbulencias que son un poquitito más difíciles de hacer que converjan porque son más inestables, se puede partir el sistema en reposo con un modelo de turbulencia que nos otorgue estabilidad, aunque sea menos precisa su solución, y esa solución posteriormente usarla como condición inicial para otra simulación en donde utilicemos el modelo de turbulencia que nos dé un resultado más preciso, contando ya con la estabilidad de la solución inicial. Entonces, esos son como el tipo de estrategias que uno debe establecer cuando quiere simular un sistema, sobre todo cuando es muy complejo y hay modelos que tienen problemas de estabilidad. Bueno, con esto hemos concluido la primera parte del webinar, así que vamos a iniciar con el primer turno de preguntas. Así que le doy la palabra a Cristina. Gracias, Constanza. Bueno, vamos a leer las preguntas en orden de llegada. Tenemos la primera pregunta de David Paulet, la vamos a proyectar en pantalla. ¿El costo computacional mencionado implica que se debe disponer de un equipo especial o un clúster de equipos o es suficiente con un ordenador de tipo usuario doméstico? Bueno, dependiendo del sistema, puede ser que un computador, digamos, doméstico sirva, dependiendo de
qué tan grande es el mallado y qué tantos modelos estemos resolviendo. A eso me refiero. Por ejemplo, si el sistema es de una fase o multifase, si es multifase, entonces va a ser más costoso computacionalmente. Si es transiente, también va a ser más costoso que si es estacionario. Y así, todo eso suma, digamos, al costo computacional. En el caso del reactor agitado, que yo les estaba mostrando como ejemplo, el mallado tenía aproximadamente 2 millones de elementos y es multifase y es transiente, y por lo tanto mi computador personal no daba abasto. De hecho, no lo habría podido resolver en un año una simulación. Entonces sí, en ese caso se utilizó un clúster con 96 CPUs que nos permitieran simular 0,15 segundos de agitación en 4,2 días, como para que se hagan una idea de los niveles de complejidad de resolución del sistema. De acuerdo. Cristina, podemos pasar a la siguiente pregunta. Gracias, David, por su pregunta. La marcamos como respondida. Continuamos con la pregunta de Felipe Díaz, profesor de la Universidad de Chile. El acople de términos de cinética de reacciones muchas veces representa un desafío para el cálculo y la estabilidad del modelo, pues su estructura no siempre es lineal, tampoco canónica. ¿Qué estrategias sugieren para estos casos? Muchas gracias. Sí, el tema de acoplar la cinética con la fluidodinámica es todavía un desafío. Lo que se hace en los pocos modelos que existen con este acoplamiento es resolver en 2 pasos. Entonces, primero se resuelve la fluidodinámica para un paso de tiempo. Eso se determinará, por ejemplo, concentraciones de biomasa, la distribución de la biomasa, determinará la distribución de sustrato, producto, y luego al siguiente paso se resuelve la cinética. Y entonces eso me cambia ya la distribución de los componentes, y ahí luego vuelvo a resolver la fluidodinámica, y así voy alternando fluidodinámica y cinética. De todas maneras, esto presenta igual un desafío computacional bien grande, y por un tema también de escalas de tiempo, porque muchas veces la fluidodinámica y la cinética no ocurren en la misma escala de tiempo. Eso sería, Cristina. Podemos pasar a la siguiente pregunta. Gracias. La siguiente pregunta es de Cristian Salgado. ¿Qué tan frecuente en literatura o en su experiencia profesional es el uso de modelos híbridos que combinen ecuaciones constitutivas con machine learning? No es muy frecuente. De hecho, yo no lo he aplicado. Y de los papers, de los artículos que leí mientras hacía el doctorado para generar este modelo, no me encontré con este tipo de casos. Voy a acotar ahí sobre esta última pregunta algo. Bueno, es una muy buena pregunta, y de hecho en la introducción mencionamos que comienzan a aparecer estos modelos híbridos que combinan ecuaciones constitutivas o basadas en principios con enfoques de machine learning, ¿cierto? Algunos de los tantos enfoques que existen. Comienzan a aparecer, se comienzan a ver trabajos en diferentes ámbitos de investigación. En nuestro caso, en temas de procesos químicos, bioquímicos, comienzan a aparecer algunos trabajos de investigación. En algunos grupos europeos lo he visto, en Bélgica, por ejemplo. A mi juicio, el principal desafío es el tema de los datos, porque para aplicar metodologías de machine learning se requiere una enorme cantidad de datos para que el enfoque sea robusto, para que el resultado sea bueno, sea robusto. En cambio, normalmente en procesos como que dependen del tiempo de operación, como el que tenemos en nuestro caso, no contamos con una cantidad de datos tan grande que es la que requieren sistemas de machine learning. Entonces, yo creo que teóricamente se están comenzando a aplicar, se pueden combinar, todo lo que es estocástico se puede de alguna forma quizás modelar mediante machine learning, y lo que es más de principios físicos o físico-químicos o biológicos mediante ecuaciones constitutivas. Pero yo creo que en el momento de calibración, validación, pueden que haya ciertas discrepancias, sobre todo por la cantidad y calidad de datos que existen. Creo que por ahí va a ir el desafío. Pero sí, comienzan a aparecer
esos enfoques, y si me contacta, le puedo compartir algunos artículos que por ahí ya he mirado y se los puedo enviar. Gracias, Andrés. Gracias, Cristian, por su pregunta. Bien, de momento no tenemos más preguntas. Si desean, les podemos dejar 30 segundos más por si quieren formular alguna última pregunta en este turno. Aún disponemos de algunos minutos para responder a sus preguntas. Pasamos. Bien, tenemos una siguiente pregunta de perdón. Isabela. Ya. Isabela Boese. ¿Alguna vez en su experiencia trabajaron un sistema no estacionario como una secuencia de varios sistemas estacionarios para simplificar el modelo? No hemos aplicado esa estrategia. Suena interesante. La vamos a considerar porque, es un desafío el tema de sistemas no estacionarios, sistemas en transiente, porque por el costo computacional, simular un tiempo muy largo toma mucho tiempo, o sea, como les contaba, 0,15 segundos en 4,2 días. Entonces, tener estrategias que permitan de algún modo como salvar esa limitante es importante. De acuerdo. Gracias, Constanza. Gracias, Isabela, por su pregunta. Si no tienen ninguna pregunta más, pasamos al siguiente bloque de contenidos. Por favor, continúa, Constanza. Ya. Bueno, entonces, ahora ya sabemos cómo hacer el preprocesamiento de un prototipo virtual, por lo que ahora nos enfocaremos en cómo solucionar este sistema de ecuaciones. Ahí sí. Bueno, lo primero es que la ecuación de continuidad de fenómeno de transporte tiene la densidad incorporada, pero no la presión. Y lo que hace CFD es que los acopla. Entonces, para ello debemos seleccionar qué método vamos a utilizar para el acoplamiento de estas dos variables. Y por lo tanto, debemos evaluar nuevamente el balance computacional, el balance entre el costo computacional y la precisión. Por ejemplo, si tenemos un modelo en transiente y queremos usar un paso de tiempo grande en comparación a las escalas de tiempo en que suceden los fenómenos en el sistema, nos podría convenir utilizar PISO, el método PISO, porque otorga mayor estabilidad, pero con el costo mayor en términos computacionales. Y si pudiéramos elegir un paso de tiempo más pequeño, quizás siempre podría cumplir con el objetivo sin problemas. También debemos determinar cómo vamos a resolver las ecuaciones asociadas a momentum y turbulencia. Podemos utilizar métodos de primer orden o de segundo orden o mayor. Un método de primer orden nos va a entregar una solución con un poquitito más de difusión numérica, difusión artificial, es decir, nuevamente, como les explicaba antes, va a suavizar los gradientes. Sin embargo, nos puede otorgar una primera solución más rápida y menos costosa en términos computacionales, mientras que un método de segundo orden nos va a entregar una solución más precisa, pero a un mayor costo computacional. Entonces, nuevamente aquí, todo esto implica, como ya he repetido varias veces, un balance entre costo computacional, precisión y también estabilidad, porque métodos de segundo orden o mayor pueden ser más inestables. Entonces, por ejemplo, partir con algo de primer orden y luego cambiar a segundo orden puede ser una estrategia que necesitemos implementar si queremos algo preciso, pero que presenta problemas de estabilidad en un inicio. Cuando estamos resolviendo este sistema de ecuaciones, necesitamos evaluar si el modelo está convergiendo y también la estabilidad numérica. Una forma de evaluar si el modelo está convergiendo es fijándonos en los residuales.
existen como dos valores umbrales que se utilizan. En ingeniería se considera que cuando los residuales están por debajo de 10 a la menos 3, del valor 10 a la menos 3, entonces ya está convergiendo en la simulación. En términos de literatura científica, cuando se quiere publicar una investigación, los residuales deben estar por debajo de 10 a la menos 5, que es un poco más difícil de conseguir. Ahora, si bien puede ser que todos los residuales estén por debajo de estos umbrales, que se consideran como valores ideales, y que podemos considerar que está convergiendo, no implica necesariamente que nuestro resultado es numéricamente estable o físicamente razonable. Y por lo tanto debemos complementar el análisis con el monitoreo de variables que sean relevantes para el sistema. Por ejemplo, en el caso del reactor agitado, en donde la mezcla era importante, monitoreamos la velocidad en distintos puntos y nos fijamos de que la velocidad no tuviera valores que fueran mayores a la velocidad máxima del sistema. También nos fijamos en si lograba un comportamiento estacionario o periódico en función de, por ejemplo, si el punto está más cerca del agitador, uno espera ver mayor periodicidad, ¿cierto?, en los cambios de la magnitud de la velocidad. En cambio, si tenemos un punto que está alejado del agitador y está más cerca del fondo del reactor o de la superficie, quizás vamos a tener algo más estacionario. Son cosas que ese tipo de puntos se deben evaluar. Entonces las preguntas que nos debemos hacer en este punto es: ¿nuestra variable debe lograr un comportamiento estacionario o periódico? Los valores son físicamente razonables, como le explicaba antes. O sea, si mi sistema debe alcanzar una velocidad máxima de 2 metros por segundo y mi gráfico de monitoreo arroja valores de 20, entonces hay algo que está provocando problemas numéricos. Y también la curva presenta discontinuidades o saltos que no se expliquen por motivos físicos. Todo esto nos puede indicar un problema numérico y que debemos revisar los modelos o los métodos de resolución. A continuación les vamos a compartir la tercera encuesta del webinar. Y la pregunta es: ¿usarías CFD para modelar alguno de estos procesos en que estás trabajando? Se los invitamos a compartir su voto. Muchas gracias a los que contestaron la encuesta. Vamos a continuar. Bueno, ya hemos resuelto nuestro modelo y tenemos los datos. ¿Cómo los analizamos? ¿Qué analizamos y cómo visualizamos? Que es súper importante. Bueno, ¿qué tipo de variables podemos analizar? Como ya hemos visto en muchos de los ejemplos, podemos analizar la velocidad, pero hay otras variables que nos puede arrojar un modelo CFD, como la viscosidad, la concentración de especies, vórtices, presión, temperatura. La verdad es que la lista es muy grande. Lo que sí que hay que tener a veces cuidado en que a veces no vienen por defecto las variables. Si bien las podemos obtener, las debemos configurar y eso lo debemos hacer antes de correr la simulación. Otro aspecto importante para hacer el análisis de datos es preguntarnos para qué es el análisis, cuál es el objetivo del estudio, porque en función de eso también va a ser la variable que vamos a elegir para realizar el análisis de sensibilidad y la validación del sistema. Esos dos puntos los vamos a ver más adelante. Y también debemos preguntarnos qué necesito. Valores en un punto, por ejemplo, la velocidad en un punto, como veíamos en los gráficos de monitoreo. Necesito la variable, el valor de la variable en un área, por ejemplo, una concentración de una especie en un área específica de salida o de entrada del sistema, en un volumen. Necesito cambios en el tiempo. Todo esto van a definir nuestro análisis de datos. ¿Y cómo podemos visualizar estos datos? Bueno, supongamos que hemos elegido la velocidad como nuestra variable de análisis. Todos los gráficos que están aquí presentan análisis de la misma, presentan la misma variable en distintos formatos. Entonces, por ejemplo, un gráfico de vectores nos puede permitir definir cuáles son los patrones de flujo del sistema. En este caso, nos puede permitir saber si la interacción entre los agitadores del reactor es significativa o no. Y bueno, ¿por qué nos interesaría saber esto? Porque si tenemos poca interacción entre los agitadores, entonces la mezcla es más lenta, porque está muy compartimentalizado el sistema. No hay mucha interacción entre lo que ocurre
alrededor del agitador superior y alrededor del agitador del centro. Entonces, estos patrones de flujo, si nosotros, por ejemplo, evaluamos distintos diseños geométricos del reactor, quizás podamos determinar el patrón de flujo que nos permita mejorar la interacción entre estas zonas, entre estos compartimentos. Otro gráfico es, como ya había mostrado antes, un gráfico de la velocidad en el tiempo para ciertos puntos que nos puede interesar para hacer monitoreo de la estabilidad numérica del sistema o para algún objetivo específico del estudio que se esté realizando. También podemos presentar líneas de flujo, como se ve acá. En este caso tenemos un ejemplo un tanto distinto. Este es un bus y se evalúa su aerodinámica. Entonces podemos ver que por la geometría que presenta, en el frente del bus no hay mayores turbulencias, no hay mayores vórtices que se generen. Pero hacia la parte de atrás del bus, por su forma más cuadrada, se generan vórtices detrás. Y eso lo podemos identificar visualmente con las líneas de flujo. Entonces, estos son como los distintos tipos de gráficos que podemos utilizar y la selección va a depender netamente de qué información queremos obtener de ellos. Una vez que ya tenemos los datos, sabemos qué variables nos interesa analizar, lo que debemos hacer es verificar y validar el modelo. La verificación implica un estudio del mallado, de la discretización que hicimos del espacio y también del tiempo, en caso de ser un modelo en transiente. Y la idea es que, mientras más fina mi malla, más me acerco como a la solución del sistema analítico, de la solución analítica del sistema. Sin embargo, como ya hemos conversado antes, una malla muy fina implica un costo computacional muy grande. Por lo tanto, lo que queremos es tener la malla fina más gruesa posible que nos entregue el resultado de la solución sin perder información. Entonces, porque yendo a este ejemplo de acá, que es nuevamente el reactor de la producción de alginato, nosotros si hiciéramos quizás una malla muy gruesa podríamos perder información respecto a la velocidad, la formación de ciertos vórtices, la formación de ciertas zonas muertas, o podría verse, digamos, sobreestimada también con un mallado muy grueso. Entonces la idea es que este mallado grueso lo vamos a comparar con el resultado que se obtiene con una malla media y una fina. Si los resultados de esta malla gruesa no cambian significativamente respecto a la malla media y la malla fina, entonces nos quedamos con esta malla gruesa que nos permite obtener la información, digamos, la misma información de la malla fina, pero a un menor costo computacional. Y lo mismo con el paso de tiempo, o sea, partimos con un paso de tiempo grueso, luego comparamos el resultado para un paso de tiempo más medio y otro fino, y si la información que nos entrega este paso de tiempo grueso no cambia significativamente respecto al fino, entonces nos quedamos con este paso de tiempo grueso y nos ahorramos el costo computacional de usar un paso de tiempo más pequeño. Y cuando hemos logrado esto, de tener una malla gruesa y un paso de tiempo grande en donde no se pierde información, lo que significa es que hemos logrado los resultados son independientes del mallado. Ya no importa, digamos, qué tan más fino pudiéramos ser el mallado porque ya hemos logrado la máxima obtención de información. Y una vez que ya tenemos este mallado que nos permite resultados independientes ya de la discretización que hemos realizado, debemos hacer la validación del modelo. Es decir, debemos corroborar que también representa ese sistema físico que queremos estudiar para tener un prototipo virtual que, digamos, sea fiel al sistema real, ¿cierto? Y para ello debemos elegir la variable del sistema. Ahora, podemos elegir variables globales y variables locales. Idealmente deberíamos elegir una variable global porque nos entregan información respecto a lo que está ocurriendo en todo el dominio. Pero muchas veces puede ser difícil elegir una variable global porque necesitamos datos experimentales y quizás difícil de medir. Y entonces se puede complementar la información con una variable local. Ahora, una variable local como la velocidad, por ejemplo, debe ser idealmente validada como un perfil de esa variable, más que un punto, porque un punto puede ser como entregarnos información errónea. A lo mejor ese punto en particular está bien representado, pero no el resto del dominio. Entonces, si lo que usamos es un perfil, como en estos gráficos,
vamos a tener una mejor idea de qué tan bien representado está el sistema. En este caso, se utilizaron perfiles de velocidad, digamos, un perfil, digamos, a lo largo del reactor, para 3 distancias radiales. Ahora, se preguntarán por qué aquí dice análisis cualitativo y no cuantitativo, considerando que tenemos un gráfico y que podríamos, por ejemplo, calcular errores. El punto es que aquí se usaron datos experimentales prestados para hacer la validación. Esto puede sonar un poco, no muy riguroso, pero la verdad es que se hace mucho porque obtener datos experimentales como la velocidad es muy costoso o muy difícil. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos obtener la medición de la velocidad, necesitaríamos un equipo quizás que requiere que el reactor sea transparente o que el fluido sea transparente, o es tan costoso que no lo vamos a encontrar en un laboratorio que usemos a diario. Entonces, muchas veces uno opta por utilizar datos de una geometría similar a la del sistema que queremos estudiar y con condiciones de operación también similares. Y de esa forma se tiene una primera aproximación de qué tan bueno es el modelo para representar el sistema que estamos estudiando. En el caso de usar una variable global, como es el torque, por ejemplo, en este caso sí lo medimos experimentalmente en el sistema, y lo que hicimos fue que para cada uno de los fluidos abióticos que seleccionamos, hicimos funcionar el fermentador, ¿cierto? Con este fluido, medimos el torque en el tiempo y hicimos eso experimentalmente y también simulado. Entonces comparamos ambas y pueden observar aquí, si hacemos un zoom entre el periodo de tiempo de 7 y 9 segundos, podemos ver que la simulación de, por ejemplo, el sistema con solución A, la simulación se mueve en torno al valor promedio experimental. Lo mismo para la solución B y para el agua. Entonces, las simulaciones no solo son capaces de representar bien nuestros sistemas de forma aislada, sino que además son capaces de capturar ese efecto que tiene la viscosidad en el torque, que es lo que estábamos buscando. Es posible estimar bien las incertezas que hay de por medio para la simulación. No lo hemos incluido porque ya es profundizar mucho y se requiere más tiempo para explicarlo, pero hemos dejado la referencia por si les interesa revisarlo. Esta referencia es bastante detallada para hacer todo lo que es verificación y validación del modelo. Bueno, con esto hemos terminado la parte 2 del webinar, así que vamos al turno de preguntas número 2. Así que le doy la palabra a Cristina. Gracias, Constanza. Bien, ya tenemos 3 preguntas. Mientras tanto, pueden dejar sus preguntas los que no lo han hecho. Vamos a comenzar por la pregunta de David Paulet. ¿Se puede utilizar el CFD para monitorizar procesos de tratamiento de residuos líquidos o de depuración de aguas servidas? Bueno, CFD se puede utilizar para simular los procesos que menciona, tratamiento de residuos líquidos, de depuración de aguas servidas, para monitorizar así como de forma simultánea que está ocurriendo el proceso en sí mismo es un poco más complejo debido a lo que hablábamos de cuánto tiempo demora simular un proceso. Si queremos una respuesta instantánea, lo más probable es que nos vamos a demorar días en obtener esa información, pero sí podemos hacer una simulación y predicción para mejorar el diseño del reactor y para optimizar su operación. Andrés, ¿quieres complementar la respuesta? Simplemente reforzar lo que tú dices. Para monitorizar, la verdad es que con una buena instrumentación y sensorización del proceso debería ser suficiente. Y el CFD, hasta el día de hoy, el uso que más tiene es para el diseño, mejoras de diseño y cambios de ciertos procesos y sistemas que se quieren evaluar. Gracias, Andrés. Bien, pasemos a la siguiente pregunta de Joaquín Cabezas.
¿Qué experiencia se tiene con el uso de CFD directamente en la industria y no en consultoría? Bueno, ¿Voy yo? ¿Voy yo o vas tú? sí, tú mejor. Bueno, la consultoría y la industria en este ámbito están bastante ligadas. Entonces, a ver, pero entiendo hacia dónde va la separación de la pregunta, que está súper interesante. En la industria como tal, actualmente es bastante. De hecho, si tú, no sé, la BMW o sistemas de transporte, aeronáutica, utilizan mucho CFD porque en lugar de crear un prototipo físico y hacer pilotaje, lo cual lo pueden hacer, y de hecho lo hacen, pero necesitan complemento porque probar muchas condiciones es muy caro toma mucho tiempo, entonces crean estos prototipos virtuales basándose en modelado. Así que la industria sí lo hace, de hecho tú puedes visitar los software que más rato va a comentar Connie que existen para correr modelos CFD. Los software muestran muchos casos de estudio que han realizado con empresas muy, muy grandes, así que ahí pueden ver ejemplos concretos. Y en el lado de la consultoría, sí, hay colegas que trabajan en CFD y en procesos químicos. Empresas los contactan para poder analizar cómo mejorar la mezcla, cómo mejorar el vaciado de ciertos tanques o incluso para predecir la corrosión de tuberías mediante ciertos compuestos. El CFE también tiene paquetes que permiten representar procesos tales como corrosión o deformación de elementos. Así que se está usando, hay ejemplos concretos y se está usando cada vez más. Así que esa es un poco mi visión con respecto a esta pregunta de Joaquín. Gracias, Andrés. Constanza, ¿quieres añadir algo? No, la respuesta está bien. Vamos a seguir al siguiente. La marcamos como respondida, entonces pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta de Felipe Díaz. Una potencial aplicación de los modelos es extrapolar comportamientos. ¿Qué pasaría si? Tal uso tiene un rango de validez. Pensemos en cambiar parámetros y geometría. Aplicaciones en diseño. ¿Cómo definir los rangos de validez en problemas CFD? Bueno, de hecho, justamente la parte de verificación y validación permite estimar niveles de incertidumbre, que de alguna forma nos permite definir estos rangos de validez. Eso yo creo que apunta hacia ese punto. Sí, yo también voy a complementar, a ver si entiendo bien la pregunta. Lo que pasa, ¿cómo definir los rangos de validez en problemas de CFD? Un poco pasa con la modelación tradicional. Uno nunca puede validar un modelo 100%. Uno realiza un modelo, elabora un modelo, lo resuelve y luego lo calibra con ciertos datos y ojalá lo valida con otro set de datos de otras condiciones, ¿cierto? Entonces, el modelo está, ya sea CFD o no, el modelo va a estar validado para esas condiciones con las cuales se probó. Luego, y eso te da cierta confianza. Si el modelo fue capaz de representar de manera apropiada con esos datos que se usaron para la validación, eso te da confianza de que el modelo sí tiene una buena capacidad predictiva y tú pruebas escenarios para los cuales no tienes datos. Entonces, si tú quisieras tener un modelo 100% validado, necesitarías datos de todas las condiciones posibles, lo cual es imposible. Entonces, normalmente con el proceso de validación que uno hace, es suficiente para tener una cierta confianza con un modelo que está bien formulado. Obviamente hay que tener todas las precauciones del caso, de no tratar de extrapolar a escenarios que puedan ser complejos. Pero esa es un poco mi respuesta. Sí, me gustaría complementar algo. Es que, por ejemplo, si estamos cambiando geometría, pero digamos que hicimos una validación y verificación utilizando condiciones de operación laminares, y nuestra geometría no cambia esa condición, mientras mantengamos probablemente la densidad del mallado,
que utilizamos para la verificación y validación y no cambiamos nuestra condición de laminar, probablemente mientras sigamos, si cambiamos la geometría manteniendo esos digamos, parámetros, lo que simulemos va a seguir siendo válido, lo más probable. Y no necesitamos validarlo contra valores experimentales. Ahora, si nuestros cambios de parámetros o geometría en el sistema nos movieron de un sistema laminar a uno turbulento y no hemos validado ese modelo turbulento, bueno, ahí puede ser que sí ya haya perdido cierta validez el uso del modelo. Bien, muchas gracias Constanza y Andrés. Marcamos la pregunta como respondida. Pasemos a la siguiente. De Cristian Salgado. ¿Qué cuidados o modelos específicos recomiendan utilizar en el caso de modelación y simulación de sistemas de microfluídica? Bueno, no me ha tocado realizar modelos de microfluídica, pero me imagino que, por ser micro, debemos tener mucho cuidado con el tema del mallado, de que logre capturar los cambios en la escala de tiempo que ocurran. Bueno, eso principalmente pensaría yo, como el mallado, y para que podamos capturar, si es que tenemos algo con turbulencia, por ejemplo, va a ser muy importante. De acuerdo. Gracias, Constanza. Gracias, Cristian, por su pregunta. Tenemos otra pregunta de Isabela Boese. La geometría que se usa para el mallado espacial, tetraédrica u otro, ¿con qué software se crean? Bueno, podemos utilizar OpenFOAM, que es algo que vamos a abordar en una de las siguientes partes del webinar. OpenFOAM nos permite, por ejemplo, generar mallados hexaédricos, y también existen otros software de acceso libre y también comerciales. Gracias, Constanza. Marquemos esta pregunta. Si tienen alguna más, les dejaremos otros 30 segundos para que nos dejen su pregunta en la pestaña de preguntas de QA y continuaremos. Bien, continuemos, por favor. Qué bueno que justo fue la última pregunta, porque ahora justamente vamos a empezar con el tema de los software existentes, que fue una buena forma de introducir este tema. Existen distintos software de acceso libre que podemos utilizar. Por ser de acceso libre, muchas veces están dedicados como a una actividad en particular, digamos, construir la geometría, o el mallado, o resolver, o visualizar. Esa es una de las diferencias que tienen respecto a los software comerciales. Para la geometría podemos usar Blender, Salomé o FreeCAD. Para el mallado está OpenFOAM, también está Ngrid, que esta es la pregunta que es la última que hubo en el turno anterior. Para resolver podemos usar OpenFOAM, y para visualización y análisis de datos podemos usar ParaView y GNUplot. Ahora, este es para que nos familiaricemos un poquitito con los software. Este es la interfaz de Blender, que pueden ver que es amigable, digamos, con el usuario, tiene botoncitos y uno puede ir y decir: quiero generar una figura primitiva, o sea, un paralelepípedo, una esfera, la quiero fusionar con otra, quiero cortar, y así uno va generando la geometría del sistema en específico que quiere estudiar. En el caso del mallado y la resolución en OpenFOAM es un poquito menos amigable con el usuario, ya que requiere más conocimientos de programación, ya sea Linux o C++, dependiendo del programa que uno esté utilizando. En este ejemplo, la ventana que tenemos acá, lo que se ve es la definición de las características del fluido, que es no newtoniano. Entonces está la densidad, están los parámetros reológicos, y se define aquí el tipo de modelo que estamos usando, que en este caso es la ley de potencia de los fluidos.
La visualización y el análisis se puede hacer en ParaView, que tiene esta interfaz que también es más amigable con el usuario, y podemos generar videos, podemos generar como cortes en la geometría y tener una visualización como del interior de lo que está ocurriendo. Y en general, casi todas los software de visualización presentan más o menos las mismas posibilidades. En el caso de los software comerciales, a diferencia de los de acceso libre, generalmente presentan herramientas para las distintas etapas de construcción del prototipo virtual. Entonces, por ejemplo, ANSYS provee de un software para la geometría, un software para el mallado, un software para la resolución y para el postprocesamiento. Ahora, hay otros para el postprocesamiento que son como exclusivos, digamos que no hacen resolución, solo postprocesamiento, como TechPlot, y que también funciona muy bien. Puedes uno hacer videos, igual que con ParaView. Como pueden ver, en el caso de ANSYS Fluent y de la mayoría de los software comerciales, la interfaz es más amigable. Entonces, aquí yo coloqué esta imagen que justamente es para la definición de las propiedades del fluido. Es digamos la misma función que se mostraba en OpenFOAM, pero en este caso uno va y uno presiona una casilla que es la densidad y uno escribe el valor. También en la viscosidad uno va y dice, bueno, mi modelo no newtoniano, y hace clic y le preguntan a uno los parámetros relógicos. El problema es que como es más que nada hacer clic, como decía mi supervisor de doctorado, como es muy fácil de usar, también es muy fácil de abusar. O sea, uno puede llegar y hacer clic en cualquier casilla sin saber lo que implica detrás, qué está haciendo el modelo, qué es lo que uno está definiendo. Por lo tanto, uno puede terminar con un modelo un poquito menos riguroso en ese sentido que en OpenFOAM, donde uno se ve obligado a saber qué es lo que está programando. Les vamos a compartir ahora otra encuesta en la pantalla. ¿Te interesaría profundizar o capacitarte en este tipo de modelación? Los invitamos a contestar la encuesta. Bueno, el 100% de las personas que contestaron la encuesta dijeron que sí, que les interesaría saber más. Vamos a proseguir. Bueno, ahora viene la última parte, que nos vamos a enfocar en dos casos de estudio. Uno es el que ya conocen, la producción de alginato, que la parte, digamos, como la parte experimental fue a escala laboratorio. El segundo caso de estudio es un caso aplicado en la industria. Entonces, ¿qué tipo de información podemos obtener con el prototipo virtual del fermentador que estamos interesados, digamos, de esta de producción de alginato? Como ya les había mencionado, una de los tipos de información que podemos obtener son los patrones de flujo. Y aquí en esta imagen podemos ver cómo cambia el patrón de flujo entre el inicio de la fermentación, representado por el agua, y el final de la fermentación, que en este caso está representado por un fluido que llamamos solución C, que es un poquitito más viscoso que el solución A que ya les había presentado. Y podemos ver que al inicio de la fermentación, la interacción entre el agitador superior e inferior es mucho más significativa que hacia el final, donde más bien se produce un patrón de flujo paralelo, que se llama, y que es bastante perjudicial cuando queremos tener una mezcla rápida del sistema. Entonces, uno, teniendo esta información, puede intentar cambiar un poco quizás el diseño del reactor para que no se tienda tanto a este patrón de flujo paralelo y la mezcla sea buena durante todo el proceso de fermentación. Otro tipo de información que se puede obtener es la formación de vórtices. Por ejemplo, nos podríamos haber preguntado en la diapo anterior, ¿por qué este cambio de patrón de flujo? ¿Qué es lo que hay detrás? Y estas imágenes nos responden un poco. El movimiento de los agitadores genera un vórtice alrededor del agitador, y este vórtice cambia su forma desde el inicio de la fermentación hacia el final. Y este cambio de forma, que es más asimétrico al principio y luego se vuelve un poquitito más simétrica, y como que luego esto al medio se va, digamos, desapareciendo, se va achicando, este cambio es el que genera la distorsión de los patrones de flujo. Y por lo tanto es este vórtice el que está influenciando la mezcla
los tiempos de mezcla en el reactor. Respecto a la formación de vórtice, también nos podría interesar saber si es que se produce este fenómeno que se llama capa de Ekman, que es muy beneficiosa para mantener resuspendida la biomasa cuando genera gránulos. Podemos ver que en el fondo del reactor se genera como un movimiento que da unas pequeñas vueltas en el fondo y sube. Y esto es lo que esta capa de Ekman, este vórtice, lo que hace es resuspender. Todo lo que haya caído al fondo del reactor lo vuelve a suspender y por lo tanto nos mantiene la biomasa sin acumularse en el fondo. Y podemos ver cómo al aumentar la viscosidad, este fenómeno, digamos, va modificándose y se va volviendo como un poco más débil o va abarcando menos espacio del fondo del reactor. Por lo tanto, nuevamente, aquí esta información nos podría ayudar para cambiar quizás ciertas condiciones de operación o diseño geométrico para intentar conservar este proceso de resuspensión durante todo el proceso de fermentación. También el prototipo virtual nos puede ayudar a visualizar y a entender la formación de los vórtices detrás de los agitadores. Estos vórtices son fundamentales para el proceso de mezcla y a medida que se van como achicando, que se van acortando y quedan como más acotados a zonas cercanas al agitador, la mezcla se va volviendo más pobre en el sistema. Y por lo tanto podríamos, utilizando el prototipo virtual, buscar condiciones de operación, evaluar condiciones de operación que nos permitan mejorar la mezcla, enfocándonos en justamente ver cómo es la forma y la extensión de estos vórtices. También el modelo CFD nos puede ayudar a evaluar el tamaño de las zonas muertas del reactor. Aquí hay dos gráficos en donde evaluamos que la fermentación cambia desde lo que sería representado por el sistema con agua hacia lo que sería representado por el sistema con solución A. Y podemos ver que las velocidades que alcanzan hasta un 5% de la velocidad máxima, esos volúmenes no cambian mucho en total. Sigue representando aproximadamente un 5% del sistema. Sin embargo, si en nuestra fermentación el alginato aumentara tanto que la viscosidad alcanzara la viscosidad de la solución C, en ese caso los volúmenes muertos aumentarían desde un 5% aproximadamente, que van al principio de la fermentación, hasta alrededor de un 15%. O sea, tenemos un aumento significativo de los volúmenes muertos. Y nuevamente este tipo de información puede ser importante durante el diseño del fermentador, durante la elección de las condiciones de operación de la fermentación, para intentar mantener la formación de estas zonas muertas lo más, digamos, controlada posible y minimizarlas. En muchos de los ejemplos que hemos revisado hasta ahora, hemos considerado el reactor sin el espacio de cabeza, o sea, hemos considerado el dominio solo para el líquido. Ahora, ¿qué pasa si consideramos el reactor con el espacio de cabeza? Entonces tenemos el líquido y tenemos el aire también. ¿Qué podemos observar? Bueno, una de las cosas que podemos observar es la formación de vórtices en la superficie y podemos ver su forma, cómo cambia al aumentar la viscosidad del sistema. En el video de la izquierda podemos ver la formación de vórtice para el caso con agua, donde el vórtice es bastante, digamos, pronunciado y llega a tocar el agitador superior. Y es bastante curioso que justamente esto, bueno, no curioso, pero muy bueno, que esto se observó experimentalmente. O sea, este vórtice se forma de hecho experimentalmente y toca al agitador superior, por lo que los patrones de mezcla, digamos, cambian mucho respecto hacia el final de la agitación, en donde el vórtice es más pequeño, menos pronunciado, ya no toca el agitador superior, y por lo tanto, digamos, no hay ingreso de aire al sistema, o hay menos ingreso de aire desde la superficie. Porque en el primer caso, en el caso del agua, como hay mucha interacción con el agitador superior, hay mucho ingreso de aire hacia el sistema por esta superficie superior. Y bueno, un poco retomando algo que habíamos comentado antes del costo computacional,
Este video representa 0,15 segundos del proceso de mezcla. Y la simulación para generar este video demoró 4,2 días, simulando 24/7, en un clúster de 96 CPUs. Y el postprocesamiento de los datos para la producción del video requirió aproximadamente medio terabyte de espacio. Como para hacernos una idea de a qué nos referimos cuando el costo computacional puede llegar a ser alto, dependiendo de la complejidad del modelo. En este caso, un modelo bastante complejo, con la inclusión del espacio de cabeza, el número de elementos aumentó casi a 2,5 millones, si mal no recuerdo, y además tenemos un modelo multifase, un sistema entrasiente, turbulento. Entonces todo eso añade mucha complejidad al sistema. Y bueno, también con el espacio de cabeza podemos simular la aireación y ver cómo al aumentar el volumen de aire atrapado por el líquido va cambiando la forma del vórtice superior que se forma en la superficie. Y si pudiéramos extender esta simulación y visualizar, probablemente observaríamos la formación de cavidades de aire detrás del agitador inferior. Bueno, eso fue respecto al caso de estudio que evaluaba este sistema experimental a escala laboratorio. Ahora, respecto al sistema a escala industrial, tenemos un digestor anaeróbico. Esto está enfocado todo en tratamiento de residuos. Tenemos el digestor anaeróbico de Procicla, que fue representado por el dominio computacional, ¿cierto? Tenemos aquí este plano inclinado que viene a estar ubicado en esta zona. Se hizo así porque debajo de este plano no hay fluido. Por eso es importante que en CFD se modela el volumen que ocupa el fluido. Y aquí tenemos el mallado. Y con este modelo lo que se hizo fue evaluar qué conviene aplicar, agitación neumática o agitación mecánica. Entonces se evaluaron, por ejemplo, los patrones de flujo utilizando gráficos de vectores para ver qué es lo que conviene en términos energéticos y también de la mezcla. Y también se utiliza para evaluar, por ejemplo, cómo está distribuida la fracción volumétrica de biogás versus el sustrato. Ese es el uso que le podemos dar, por ejemplo, en el caso de tratamiento de residuos. Para concluir, vamos a hacer una muy breve revisión de las perspectivas y desafíos que trae CFD aplicados a bioprocesos. Entonces, en cuanto a las perspectivas, lo que nosotros vemos es que es un muy buen complemento a la investigación a nivel experimental. Nos permite evaluar el diseño de reactor y condiciones de operación sin tener que instalar, digamos, experimentalmente el sistema. Nos permite aplicarlo a nivel industrial para mejorar el diseño y optimizar el proceso. Ahora, bien, está el desafío de acoplar la cinética de reacción con la fluidodinámica, que es un tema que surgió en las preguntas, que es complejo por justamente las escalas de tiempo en que ocurren ambos. Por ejemplo, en el caso de la digestión anaeróbica, tenemos que la parte de la cinética la escala de tiempo es de horas, mientras que la fluidodinámica a veces puede tener escalas de segundos. Entonces, ese tema todavía hay que solucionarlo. Y también está el tema del costo computacional para simular un proceso completo, que todavía, digamos, hay que esperar quizás que se desarrolle un poquitito más el tema de los computadores, pero por el momento, utilizando estrategias como la que utilizamos de representar distintas etapas del proceso, todavía se puede abordar aún. Bueno, con esto hemos finalizado el webinar y iniciamos el turno de preguntas número 3. Cristina. Muchas gracias, Constanza y Andrés, por excelente presentación. Pasemos pues a las preguntas. La primera es de David Paulet. ¿Se pueden importar modelos desde software de ingeniería mecánica o de conductos tipo SolidWorks o CATIA? ¿Y en qué formatos? Sí, sí se puede. El formato va a depender a qué software de CFD lo importemos. Por ejemplo, el formato .stl se puede importar a OpenFOAM. Pero bueno, es totalmente posible y el formato va a ser variable.
Perfecto. Gracias, Constanza. Gracias, David, por sus preguntas. Pasemos a la siguiente pregunta. Joaquín Cabezas pregunta: ¿cuánto se demoraron en diseñar la geometría del sistema de producción de alginato, tambor del reactor, agitador, etcétera? Bueno, en sí una geometría puede tomar un par de semanas si no la evaluamos. Ahora, con la evaluación, digamos, de por medio, tomó algunos meses, porque íbamos evaluando, bueno, por ejemplo, el tema de las sondas. ¿Incluimos la sonda o no las incluimos? Entonces hay que modificar. Ciertas simplificaciones también se fueron evaluando. Por ejemplo, el reactor tenía ciertos bordes que eran bastante, digamos, marcados, y quizás redondearlos un poquitito ayudaba más con el mallado sin perder información. Y todos esos cambios ya involucraron más tiempo, y yo diría que 6 meses por lo menos para tener la geometría, digamos, la básica, sin el espacio de cabeza. Ahora, con el espacio de cabeza eso tomó un tiempo más que nada porque había que evaluar qué tanto espacio necesitábamos para poder capturar el vórtice de la superficie, y para eso necesitábamos construir geometría y simular y iterar hasta encontrar el espacio, digamos, mínimo que necesitábamos para poder obtener esa simulación. Gracias, Constanza. Pues esta es la respuesta a la pregunta de Joaquín Cabezas, que marcamos como respondida. Mientras tanto, pueden seguir dejando sus preguntas finales y les dejamos una encuesta para que puedan valorar, por favor, el contenido entregado en este webinar, de forma que sepamos cómo lo hemos hecho y de cara a mejorar en el futuro. Gracias. Bien, pasemos a la pregunta de Felipe Díaz. A propósito de easy to use, mi advisor decía que el peligro de los software es que todos sienten que saben. La formación de base se vuelve importante, pero ¿cuáles, a su juicio, son los errores más comunes en los resultados de CFD? Wow, interesante la pregunta. Quizás un poco, de repente, cuando se eligen los modelos se olvida la física que está detrás. Entonces, usamos modelo laminado turbulento y pareciera muchas veces que quizás elegimos más un laminar porque es fácil y menos costoso computacionalmente, y muchas veces se olvida que detrás está, por ejemplo, el criterio físico y que deberíamos basarnos en el número de Reynolds quizás. Muchas veces se implementan modelos más por su simpleza, sin analizar quizás que la simplificación que estamos sumando, la incerteza que le estamos añadiendo al simplificar. Yo creo que más por ahí son los errores más comunes, y también la falta de evaluación de, por ejemplo, los mallados. Esto que les comentaba de la verificación del mallado, muchas veces no se hace, o no se hace de forma muy rigurosa, porque igual eso tiene como todo una rigurosidad, digamos, reglas que se deben seguir y que muchas veces se pasan por alto. Entonces, esos son como de los errores más comunes. No evaluar las simplificaciones, colocar modelos más por el costo computacional bajo, más que por lo que quiero representar, y el tema del mallado. Sí, yo quería comentar que cuando uno ve la literatura científica que existe al respecto de modelación CFD en procesos industriales en general, a veces uno ve que se llega a conclusiones que pueden estar sujetas a la calidad del mallado. Es decir, el mallado es más del 50% del tipo de resultado que vas a obtener va a depender de qué clase de mallado se está usando, en cuanto al número de elementos, a forma. Así que es crucial hacer un estudio de independencia de mallado muy riguroso. Es asegurarse de que mis resultados realmente son dependientes de las variables que quiero estudiar, diferentes diseños, diferentes condiciones ambientales, etcétera, y que no dependan, que no cambien dependiendo del tipo de mallado. Es muy importante encontrar ese punto donde mis resultados son independientes a la malla que ya estoy usando. Y eso todavía creemos que no está bien estandarizado,
y se pueden fácilmente llegar a conclusiones erróneas por no haber hecho ese análisis exhaustivo que se requiere. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, Felipe Díaz, por sus buenas preguntas. La marcamos como respondida y pasamos a la siguiente pregunta. Aprovechen para terminar de dejar sus preguntas finales. Mientras tanto, les recordamos que la encuesta sigue estando activa en el panel derecho de su pantalla. Nos sería de gran ayuda que las 39 personas presentes puedan votar y valorar este webinar. Bien, la siguiente pregunta es de Isabela Boese. En cuanto a capacitación en CFD, ¿cuánto tiempo de estudio recomiendan si uno quisiera poder ofrecer aquello como servicio? ¿Recomiendan un estudio de 2 años, magíster o 4 años, doctorado? Por experiencia personal, creo que el doctorado permite una formación más rigurosa en ese sentido, para poder pasar por los cursos de fundamentos de CFD, de métodos numéricos, y luego la experiencia misma del proyecto de doctorado suma muchísimo para aprender los criterios que se requieren al momento de implementar el modelo. Sí. Ahí también depende un poco, las universidades normalmente tienen acceso a licencias comerciales, por ejemplo, ANSYS, a precios convenientes. Digamos, las empresas que ofrecen los software tienen normalmente tratos con entidades de educación y de investigación, tratos beneficiosos en cuanto al costo, a costos relativamente bajos comparados con los costos industriales. Entonces, eso facilita que los estudiantes tengan un acercamiento con este tipo de software más cercano y con más soporte. Así que yo creo que también... Entonces, los software comerciales, en ese sentido, pueden ser un poco más rápidos de adoptar, y si uno se va por software de open access o acceso libre, requiere más tiempo, no es tan intuitivo la interfase. Ahora hay un montón de tutoriales que uno puede mirar en YouTube, donde hay expertos que te explican casi todos los software que uno se le puede pasar por la cabeza. Hay algún tutorial ahí presente, y hay buenos profesores ahí también. Así que todo depende de la dedicación y cuán focalizado uno esté en tratar de capacitarse en CFD. Bien, Isabela tiene otra pregunta. Vamos a proyectarla. En cuanto al uso de CFD en la industria de procesos biológicos y considerando avances tecnológicos, ¿se proyecta un aumento de la aplicación de CFD acoplado a la cinética? Sí, o sea, es un tema que todavía es un desafío por resolverse, y por ende el interés en torno a él yo creo que va aumentando a medida también que va aumentando la capacidad computacional que tenemos para poder ir probando nuevas estrategias. Y por lo mismo yo proyectaría un aumento de esa aplicación. Sí, yo creo que cuando uno hace este tipo de eventos o publicaciones, cuando uno ve que la mayoría de los artículos dicen el título, modelación CFD del proceso de fermentación o este proceso, y uno ve que la biología no está incorporada. Entonces es un poco, uno se decepciona porque espera ver la biología incorporada en el CFD como tal, y la verdad es que no está, porque todavía no existen las herramientas para poder hacerlo simultáneamente. Hay que pensar que en cada uno de estos millones de elementos en los cuales se dividen nuestro reactor, nuestro proceso, en cada uno de esos elementos habría que resolver además la cinética, que a veces está compuesta por 50 ecuaciones diferenciales. Entonces, estamos hablando de algo bastante complejo de resolver en un tiempo adecuado. Probablemente los supercomputadores van a estar más a la mano en un tiempo razonable, y bueno, por mientras uno busca estrategias de acoplamiento parcial de CFD con cinética. ¿Ya? Sí, también tenemos ahí algunos artículos científicos que ya están haciendo o probando algunos enfoques que podrían ser de utilidad. Pero sí, para allá vamos. Gracias, Andrés y Constanza. Esperamos que eso haya respondido a su pregunta, Isabela. Pasemos a la siguiente pregunta.
La siguiente pregunta es de Ricardo José Vaquerizo. ¿Cuáles son los retos pendientes en el uso de CFD? Bueno, antes de abrir desafíos nuevos, yo creo que uno de los retos pendientes es que lo que se puede hacer actualmente se haga de forma más rigurosa. Creo que eso es una de las cosas que faltan, porque muchas veces uno, cuando lee un artículo científico, se encuentra que no es muy reproducible. Y ahí empieza uno a cuestionarse cosas como, bueno, ¿y aquí qué mallado incluyó? ¿Qué considero para el modelo de turbulencia? Porque, bueno, lo que hablamos del modelo de turbulencia tiene otras aristas que no las conversamos y que son muy importantes, como el tratamiento de pared, por ejemplo, y que muchas veces no se describe y es muy importante. Entonces, uno de los retos, yo creo que antes de avanzar en complejizar el sistema o en que pueda entregarnos más información, es que la que entrega actualmente la entregue de forma rigurosa, que podamos confiar en ese resultado y que podamos confiar en una aplicación. Y una vez pasado eso, bueno, sería lo que hemos conversado de acoplar la cinética con la fluidodinámica, de abordar el tema de las escalas de tiempo, de cómo podemos incluir dos fenómenos que ocurren a distintas escalas, y ahí quizás ir sumando quizás el tema del balance de energía, porque como pudieron ver, no hablamos de ejemplos con temperatura, porque ya si le añadimos, por ejemplo, la temperatura, el modelo se vuelve mucho más complejo y difícil de resolver. Entonces, ahí uno puede ir aumentando la complejidad, digamos, del sistema a medida que va añadiendo cosas de forma rigurosa. Sí, y otro reto que agregaría yo es el tema de la validación con datos. Es bastante Sí. difícil contar con datos. Cuando uno normalmente tiene algún sistema experimental o piloto o escala real, mide en la salida del reactor, mide alguna variable y poco más. Entonces, esos datos sirven para validar modelos, digamos, quizás de ecuación diferencial ordinaria, si asumimos mezcla completa, mezcla perfecta, pero cuando ya vamos a un modelo CFD, donde tenemos esta heterogeneidad espacial, necesitamos medidas en diferentes puntos dentro de mi sistema, lo cual no es para nada trivial. Existen enfoques para conseguir datos experimentales que nos permitan validar modelos CFD, pero normalmente son medidas muy caras, muy complejos de implementar. Así que ahí hay un reto grande de poder hacer más asequible ciertas medidas experimentales que nos permitan validar modelos CFD, porque siempre te van a preguntar por la validación. Con la gente en la industria te dice, ya, pero este modelo está validado o no, quiero ver alguna prueba. Y la verdad es que cuesta tener medidas de velocidad, medidas de presión en diferentes puntos de tu sistema de una forma asequible y económica. Ahí hay un reto grande. Muchas gracias, Andrés y Constanza. Por aquí tenemos la última pregunta. La marcamos como respondida. Si alguien más tiene la última pregunta, podemos dejarles 30 segundos para que la añadan a la pestaña de preguntas. Mientras tanto, les hemos dejado en el chat general un enlace donde podrán acceder a la grabación del webinar. Pueden dejar sus correos pinchando en el enlace que les hemos dejado y se lo enviaremos durante el día de hoy. De nuevo, muchas gracias Constanza y Andrés por tan excelente presentación de modelación y simulación fluidodinámica. Vamos a proceder con una última pregunta de David Paulet. ¿Cuándo realizamos la siguiente presentación? Pronto. Perfecto, pues si no tienen ninguna pregunta más, damos por finalizado este webinar. Como he comentado, tendrán el acceso a la grabación completa, incluyendo las preguntas y respuestas que hemos dado, en el enlace que hemos dejado. Voy a compartirlo de nuevo para que puedan verlo abajo del todo. Está en nuestra página web, procicla.es, webinars y eventos, y allí podrán dejar su correo electrónico y les enviaremos el acceso al vídeo para que puedan descargarlo. Muchísimas gracias por su participación y por su tiempo. Gracias. Muchas gracias a todos. Comentarles que al final de esta sesión podrán acceder a una mesa de networking que mantendremos abierta
durante 15 minutos por si quieren comunicarse directamente con alguno de los participantes o con los ponentes por privado. Muchas gracias.